Nuestro 5º aniversario de bodas debía ser una celebración del amor, la resiliencia y la vida que habíamos construido juntos. Madrid brillaba especialmente aquella tarde de mayo, y yo había pasado el día entero preparando su plato favorito, una paella valenciana con todos los mariscos que tanto le gustaban a Carlos. Había planchado su camisa favorita y elegido el regalo perfecto, un libro encuadernado en cuero lleno de nuestras fotos y notas escritas a mano que documentaban nuestro viaje desde que nos conocimos en aquella cafetería de la Gran Vía. La mesa estaba puesta con nuestras mejores copas de cristal, las que nos había regalado mi abuela Lucía para nuestra boda. 2 velas perfumadas iluminaban el comedor con su suave resplandor, y el aroma del azafrán y el romero flotaba en el aire. Me había esmerado especialmente con mi aspecto. Un vestido nuevo color borgoña que había comprado específicamente para la ocasión, y el collar de perlas que Carlos me había regalado en nuestro primer aniversario. Cuando el reloj marcó las 9, comenzó mi inquietud. A las 10, la paella ya estaba fría. A las 11, su mensaje decía simplemente: «Llegaré tarde. No me esperes despierta». Pero yo esperé, como siempre lo había hecho. Cuando finalmente escuché la llave en la cerradura, pasaba la medianoche. Carlos entró tambaleándose ligeramente, con la corbata aflojada y el pelo despeinado. Olía a perfume caro, pero no era el mío. Traté de no pensar en ello. «Elena, ¿qué haces despierta? Te dije que no me esperaras», dijo, evitando mirarme directamente. «Es nuestro aniversario, Carlos», respondí con una sonrisa forzada. 5 años juntos. ¿Lo olvidaste? Su expresión cambió por un instante, un destello de culpa que rápidamente ocultó con indiferencia. «Claro que no. De hecho, tengo algo para ti». Mi corazón dio un vuelco. Quizás había sido injusta. Quizás había estado trabajando duro para sorprenderme. Carlos siempre había sido olvidadizo, pero detallista a su manera. De su bolsillo interior sacó un sobre. No estaba envuelto, ni siquiera tenía una tarjeta adjunta. Simplemente me lo entregó, con los ojos fijos en el suelo. «Ábrelo», dijo en voz baja. Mis dedos temblaban ligeramente mientras rasgaba el sobre. Dentro no había un poema de amor, ni entradas para aquel musical que tanto quería ver, ni siquiera una tarjeta de felicitación. Era una invitación de boda, impresa en dorado sobre papel marfil de alta calidad. Mis ojos escanearon los nombres una vez, luego otra vez. Carlos Mendoza y Sofía Martínez. Mi marido, mi hermana menor. La fecha, 3 semanas a partir de ahora. El lugar, aquella pequeña ermita en Toledo, donde siempre habíamos soñado renovar nuestros votos. En la parte inferior, había una nota escrita a mano con la inconfundible caligrafía de Sofía. «Gracias por entender. El amor verdadero siempre encuentra su camino». No grité. No se la arrojé a la cara. No rompí en llanto. Simplemente me quedé allí, de pie, mientras mi mundo se desmoronaba a mi alrededor como un castillo de naipes. «Elena, yo...», comenzó Carlos, pero lo interrumpí con un gesto. «¿Cuánto tiempo?», pregunté con una calma que ni yo misma entendía de dónde venía. 2 años, confesó, y cada sílaba fue como una puñalada. Intentamos luchar contra esto, te lo juro, pero no se puede negar lo que sentimos. ¿Mi familia lo sabe?, fue todo lo que pude preguntar. Carlos asintió lentamente. «Tus padres, ellos nos apoyan. Creen que es lo mejor para todos». Esa noche dormí en el sofá, o al menos intenté dormir. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados y el alma rota, conduje hasta la casa de mis padres en las afueras de Madrid, la misma casa donde había crecido, donde Sofía y yo habíamos compartido habitación durante 18 años. Mi madre, Carmen, me recibió con una expresión tensa en la puerta. Mi padre, Antonio, estaba sentado en su sillón favorito, fingiendo leer el periódico. «Mamá, papá, ¿cómo han podido permitir esto?», pregunté sin rodeos. Mi madre suspiró y me indicó que me sentara. «Elena, cariño, a veces el destino tiene planes diferentes a los nuestros. Carlos y Sofía no buscaron esto». «¿El destino?», repetí incrédula. «¿Me estás hablando del destino cuando mi marido y mi hermana han estado engañándome durante 2 años? No seas dramática», intervino mi padre sin apartar la vista del periódico. «Siempre ha sido así, exagerando todo. Sofía y Carlos son almas gemelas, cualquiera puede verlo. Tú siempre fuiste demasiado práctica, demasiado seria para él.
Pensamos que podrías ser la madrina, añadió mi madre con una sonrisa esperanzada. Sería un hermoso gesto de madurez. Fue entonces cuando la vi. Sofía bajaba las escaleras, radiante en un vestido de verano, con el anillo de compromiso, mi anillo, rediseñado, brillando en su dedo. Nuestras miradas se cruzaron, y por un momento vi algo en sus ojos. ¿Remordimiento? ¿Culpa? No, era algo peor. Lástima. Elena, dijo suavemente, espero que algún día puedas entenderlo. Esa tarde empaqué una sola maleta. Tomé mi ropa, algunas fotos de mi infancia, ninguna con Sofía, mis documentos personales y el reloj de mi abuela. Dejé las joyas que Carlos me había regalado, los muebles que habíamos elegido juntos, los recuerdos de viajes que ahora parecían una mentira elaborada. Antes de irme, escribí una nota breve. A mi familia. No me busquen. No me llamen. No soy yo quien debe pedir perdón. Elena. La lluvia caía suavemente cuando salí por última vez de aquella casa. Madrid lloraba conmigo mientras conducía sin rumbo fijo, con la radio apagada y el corazón en pedazos. Pero en medio de aquel dolor desgarrador, sentí algo más. Una pequeña chispa de determinación. Una voz tenue que me susurraba. Esto no te destruirá. No sabía a dónde iba. No sabía cómo reconstruiría mi vida. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. Jamás volvería a permitir que alguien me hiciera sentir tan insignificante. Aquella noche, dormí en un hostal cerca de la estación de Atocha. Un lugar sencillo pero limpio, con paredes delgadas que no lograban amortiguar el sonido de los trenes y las conversaciones de los viajeros. Era el tipo de lugar donde nadie hacía preguntas, donde podía ser anónima por unas horas. Exactamente lo que necesitaba. La mañana siguiente amaneció gris y fría, como si el clima quisiera hacer juego con mi estado de ánimo. Me senté en la cama, desorientada por un momento, esperando encontrarme en mi habitación, esperando que todo hubiera sido una pesadilla. Pero la realidad estaba allí, cruda e implacable. Estaba sola. Durante los siguientes días, me moví como una autómata. Encontré un pequeño estudio en Lavapiés, un barrio bohemio y multicultural donde podía perderme entre la gente. Nada lujoso. Apenas 30 metros cuadrados, una cocina minúscula y un baño donde apenas cabía una persona. Pero tenía una ventana que daba a un patio interior lleno de ropa tendida y macetas con geranios. Y lo más importante, tenía una cerradura cuya llave era solo mía. Pasé una semana entera llorando. Lloraba mientras preparaba un café que luego olvidaba beber. Lloraba en la ducha, donde el sonido del agua ahogaba mis sollozos. Lloraba por las noches, abrazada a una almohada, buscando instintivamente el calor de un cuerpo que nunca había sido realmente mío. Apenas comía, apenas dormía. Me sentía como un fantasma vagando por las calles de Madrid, invisible para todos. Una tarde, sentada en un banco del Retiro, observando a las parejas pasear de la mano, a las familias disfrutar del sol, sentí algo extraño en mi interior. No era tristeza, ni siquiera rabia. Era una especie de vacío, como si toda la emoción se hubiera drenado de mi cuerpo, dejando solo un cascarón vacío. Y en ese vacío encontré algo inesperado: silencio. El silencio necesario para escucharme a mí misma por primera vez en años. Esa noche, compré un cuaderno de tapas negras y comencé a escribir. Al principio fueron solo palabras sueltas, garabatos furiosos que desgarraban el papel. Luego vinieron frases inconexas, recuerdos fragmentados, preguntas sin respuesta. ¿Cuándo comenzó realmente la traición? ¿Cómo no pude verlo? ¿Qué señales ignoré? Y la pregunta más dolorosa: ¿alguna vez me amó de verdad? Noche tras noche, página tras página, fui vaciando mi alma en aquel cuaderno, y entre el caos de tinta y lágrimas, comencé a vislumbrar a una mujer que apenas reconocía, la Elena que existió antes de Carlos, antes de convertirme en la esposa de, antes de que mi identidad quedara diluida en un matrimonio que ahora se revelaba como una farsa. Recordé a la joven de 23 años que había terminado su carrera de económicas con honores, que soñaba con trabajar en banca de inversión, que había rechazado una beca para un máster en Nueva York, porque Carlos no quería una relación a distancia. Recordé cómo había renunciado a aquella oferta del Banco Ibérico para un programa de formación ejecutiva,
porque él argumentó que mi éxito profesional podría desequilibrar nuestra relación. Una mañana, mientras hojeaba el periódico en una cafetería cercana a mi apartamento, un artículo llamó mi atención. El Banco Ibérico anunciaba la expansión de su programa de desarrollo ejecutivo. Entre los nombres mencionados estaba el de Pilar Vázquez, la mujer que me había entrevistado 5 años atrás, la que me había dicho que tenía potencial excepcional. Con un impulso que no supe explicar, saqué mi teléfono y busqué su perfil en LinkedIn. Dudé unos segundos antes de enviarle un mensaje. Quizás no me recuerde. Soy Elena Ramírez. Hace 5 años me ofreció un puesto en su programa que no pude aceptar. Me pregunto si podríamos tomar un café. No esperaba respuesta. Habían pasado años, y en el mundo corporativo 5 años es una eternidad. Sin embargo, esa misma tarde recibí una notificación. Elena, por supuesto que te recuerdo. El jueves a las 5 en la cafetería del banco. Trae tu CV actualizado. El jueves llegó más rápido de lo que esperaba. Me puse el único traje formal que había incluido en mi apresurada maleta. Un conjunto gris antracita que había comprado para las reuniones escolares cuando daba clases particulares de matemáticas. No era de diseñador ni estaba a la última moda, pero era profesional y discreto. Pilar Vázquez era exactamente como la recordaba. Una mujer de unos 50 años, con el pelo corto y plateado, ojos agudos y una presencia que llenaba la habitación sin necesidad de levantar la voz. Me miró de arriba abajo, mientras me sentaba frente a ella, evaluándome con esa mirada que parecía atravesarte. «Te ves diferente», dijo sin rodeos. «Hay algo en tus ojos». «La vida», respondí simplemente. «La vida cambia a las personas». Ella sonrió, una sonrisa breve pero genuina. «Cuéntame qué has estado haciendo estos 5 años, Elena». Y le conté. No los detalles personales, no la traición ni el dolor. Le hablé de mis trabajos, de cómo había mantenido mis habilidades matemáticas dando clases particulares, de cómo había gestionado las finanzas de una pequeña editorial durante 2 años. No era un currículum impresionante, lo sabía. Había agujeros, inconsistencias, oportunidades desperdiciadas. Cuando terminé, Pilar guardó silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, sacó una carpeta de su maletín y la deslizó hacia mí. «El programa ha cambiado», dijo. «Es más exigente, más competitivo. Ahora dura 18 meses, con evaluaciones trimestrales. Los que no cumplen los objetivos, salen, sin excepciones». «Entiendo», dije, tratando de ocultar el temblor en mi voz. «La plaza que te ofrecí hace 5 años ya no existe», continuó. «Pero hay otra oportunidad. No será fácil. Trabajarás más duro que nunca. Te exigiré más que a cualquier otro candidato porque has perdido tiempo valioso. Estoy preparada», afirmé con una convicción que no sabía que tenía. Pilar me estudió durante unos segundos más, como si buscara algo específico en mi rostro. Finalmente asintió. «El lunes, 7 a.m. No llegues tarde». Y así, sin más preparación que mi determinación y el dolor que me impulsaba hacia adelante, entré en el mundo de la alta finanza, un universo que siempre había observado desde lejos y que ahora estaba a punto de convertirse en mi campo de batalla. Ya no era la esposa de Carlos, ya no era la hermana traicionada de Sofía, ya no era la hija decepcionante de Carmen y Antonio. Era simplemente Elena Ramírez y estaba a punto de descubrir quién podía llegar a ser cuando nadie limitaba su potencial. El programa de formación del Banco Ibérico era exactamente como Pilar me había advertido. Brutal. Los días comenzaban antes del amanecer y terminaban mucho después del anochecer. Éramos 20 candidatos, todos con másteres de prestigio, experiencia internacional y contactos en las altas esferas. Todos menos yo. Desde el primer día, sentí las miradas de duda, los murmullos a mis espaldas. ¿Quién es ella? ¿De dónde ha salido? ¿Por qué Vázquez la ha metido en el programa? No los culpaba. Yo misma me hacía las mismas preguntas. Mi primer proyecto fue un análisis de riesgo para un posible préstamo a una cadena hotelera en expansión. Nos dieron 48 horas para presentar nuestras conclusiones. Mientras mis compañeros se reunían en grupos para debatir estrategias, yo me encerré en la sala de datos, revisando cada número, cada tendencia, cada variable. No dormí, apenas comí.
Me sumergí en los números como quien se sumerge en aguas profundas, buscando refugio en su fresca objetividad. Los números no mentían. Los números no traicionaban. Los números simplemente eran. El día de la presentación, entré en la sala de juntas con ojeras y el traje ligeramente arrugado, pero con una seguridad que sorprendió incluso a Pilar. No me limité a recomendar aprobar o denegar el préstamo. Presenté 3 escenarios diferentes, cada uno con sus riesgos calculados y oportunidades potenciales. Donde mis compañeros veían solo números, yo había encontrado historias, la de un negocio familiar luchando por sobrevivir en un mercado dominado por gigantes multinacionales. Impresionante, Ramírez, dijo simplemente Pilar cuando terminé mi presentación. No era un elogio efusivo, pero viniendo de ella, equivalía a una ovación. Esa noche, al volver a mi pequeño apartamento, miré mi reflejo en el espejo del baño. Había algo diferente en mi mirada, una chispa que no había visto en años. Esa noche no lloré por Carlos, no lloré por mi familia. Lloré por la mujer que había empezado a renacer de las cenizas. Las semanas se convirtieron en meses. El ritmo no disminuyó. Al contrario, cada proyecto era más exigente que el anterior. Pero en vez de sentirme agotada, me sentía más viva que nunca. Empecé a notar cómo los directivos del banco comenzaban a prestarme atención, cómo mis análisis eran citados en reuniones de nivel superior, cómo Pilar me asignaba proyectos cada vez más complejos. Un viernes por la noche, mientras todos salían a celebrar el fin de semana, Pilar me llamó a su despacho. ¿Sabes por qué te elegí, Elena?, preguntó, sirviéndome una copa de vino tinto. Porque viste potencial en mí, respondí automáticamente. Pilar negó con la cabeza. Eso fue hace 5 años. Esta vez te elegí porque vi algo en tus ojos que reconocí. El mismo fuego que vi en el espejo hace 30 años, cuando mi ex marido me dejó por mi mejor amiga. Me quedé sin palabras. Pilar Vázquez, la dama de hierro del Banco Ibérico, compartiendo algo tan personal conmigo. No te elegí por lástima, continuó. Te elegí porque sé que las mujeres que han sido rotas y han decidido reconstruirse a sí mismas son las más formidables. No tienes nada que perder, Elena, y eso te hace invencible. Esa conversación marcó un antes y un después. Comencé a ver mi dolor no como una debilidad, sino como la fuente de una fuerza que no sabía que poseía. Empecé a hablar más en las reuniones, a defender mis ideas con convicción, a asumir riesgos calculados que otros evitaban. 3 meses después, me asignaron mi primer gran cliente en solitario, una empresa tecnológica valenciana que buscaba financiación para expandirse a Latinoamérica. Era un proyecto que nadie quería, demasiado riesgo, demasiadas variables culturales y políticas, demasiada competencia en el mercado objetivo. Viajé a Valencia para conocer personalmente a los fundadores. No me limité a revisar sus estados financieros, me sumergí en su visión, entendí su producto, analicé su cultura organizativa. Cuando volví a Madrid 3 días después, no tenía solo un informe de viabilidad financiera, tenía una estrategia completa de expansión, con análisis de mercado por países, proyecciones de crecimiento por fases y un plan de contingencia para diversos escenarios políticos y económicos. La presentación al comité ejecutivo fue un punto de inflexión. No solo defendí el préstamo, defendí una asociación estratégica a largo plazo que posicionaría al Banco Ibérico como un jugador clave en el emergente mercado tecnológico latinoamericano. Cuando terminé, hubo un silencio en la sala. Luego, el director general, Javier Montero, un hombre conocido por su frialdad, hizo algo inesperado. Aplaudió. Lentamente, 1 a 1, los demás ejecutivos se unieron al aplauso. Esto, dijo Montero, es exactamente el tipo de pensamiento innovador que necesitamos para el futuro del banco. 2 semanas después, me llamaron al despacho del director de Recursos Humanos. Estaba segura de que algo había salido mal con el proyecto valenciano. Quizás habían encontrado un error en mis cálculos. Quizás la empresa había cambiado de opinión. En lugar de eso, me ofrecieron el puesto de directora adjunta de préstamos estratégicos. Un puesto que, normalmente, requería al menos 10 años de experiencia en el sector. Yo llevaba apenas 8 meses en el programa. Es demasiado pronto, balbuceé, genuinamente sorprendida. Al contrario, respondió Montero, que estaba presente en la reunión. Es exactamente el momento adecuado. El banco está cambiando.
y necesitamos personas que no tengan miedo de romper moldes. Acepté el puesto, por supuesto. Y con él vino un despacho propio, un equipo de 5 analistas a mi cargo, y un salario que triplicaba lo que jamás había ganado. Pero lo más valioso no era nada de eso. Era la sensación de haber encontrado finalmente mi lugar en el mundo. Un mes después de mi promoción, recibí un mensaje inesperado. Era de mi madre. Elena, por favor, necesitamos hablar. Las cosas no han salido como esperábamos. Carlos ha estado preguntando por ti. Miré el mensaje durante mucho tiempo, sintiendo cómo el pasado intentaba arrastrarme de vuelta. Luego, sin pensarlo demasiado, borré el mensaje y bloqueé el número. No por rencor, no por venganza, sino por autopreservación. Había construido algo demasiado valioso como para arriesgarlo volviendo a un pasado que ya no me pertenecía. Esa noche, salí a cenar sola a un pequeño restaurante asturiano cerca de mi nuevo apartamento en Chamberí. Me había mudado hacía poco, celebrando mi ascenso con un espacio más amplio y luminoso. Mientras disfrutaba de una fabada auténtica y un buen vino, reflexioné sobre el camino recorrido. Ya no era la mujer destrozada que había salido bajo la lluvia con una maleta y el corazón en pedazos. Me había transformado en alguien a quien ni siquiera reconocería si me hubiera cruzado con ella por la calle. No solo había sobrevivido, había florecido en terreno árido. Había convertido el dolor en combustible para un viaje que apenas comenzaba. Y lo más extraordinario de todo, por primera vez en mi vida adulta, no estaba definida por mi relación con nadie más. No era la esposa de, la hermana de, la hija de. Era simplemente y poderosamente Elena Ramírez, directora adjunta de préstamos estratégicos del Banco Ibérico. Una mujer que había aprendido la lección más valiosa de todas, que a veces perderlo todo es el primer paso para encontrarte a ti misma. Era un jueves de octubre cuando la vida que había construido cuidadosamente durante los últimos meses se vio sacudida por un fantasma del pasado. La mañana había comenzado como cualquier otra. Reunión ejecutiva a las 8, revisión de expedientes de préstamos a las 10, almuerzo de trabajo con un cliente potencial a la 1. Madrid resplandecía bajo un sol otoñal que bañaba de luz dorada los edificios de la zona financiera. Mi vida tenía ahora un ritmo, una estructura, un propósito. A las 3 de la tarde, mientras revisaba los últimos detalles de una propuesta para una cadena de hoteles boutique en Andalucía, mi asistente, Marta, tocó suavemente a la puerta de mi despacho. «Perdona la interrupción, Elena», dijo con una expresión ligeramente confusa. «Hay un hombre en recepción preguntando por un asesor de préstamos para una consolidación de deudas urgente. Normalmente lo habría derivado al departamento correspondiente, pero insiste en que es un asunto personal y delicado». Levanté la vista de mis documentos, intrigada pero no especialmente interesada. «¿Y por qué me lo comentas a mí? Tenemos un equipo entero dedicado a préstamos personales». Marta dudó un momento. «Es que mencionó tu nombre, pero no como directora. Dijo que te conocía de antes. Su nombre es Carlos Mendoza». El tiempo pareció detenerse. El bolígrafo que sostenía resbaló de mis dedos, manchando ligeramente la esquina del documento que estaba revisando. Carlos, aquí, en mi banco, buscándome. Mi primer instinto fue negarme a verlo, mandarlo directamente con algún asesor junior y continuar con mi día como si nada hubiera ocurrido. Pero algo más profundo, algo que iba más allá del simple orgullo, me impulsó a hacer lo contrario. «Hazlo pasar a la sala de reuniones del piso ejecutivo», le indiqué a Marta con una calma que me sorprendió a mí misma. «Y, por favor, no le digas quién soy ahora. Solo dile que un asesor especializado lo atenderá enseguida». Cuando Marta salió, me quedé inmóvil durante unos minutos, respirando profundamente, tratando de controlar el torbellino de emociones que amenazaba con desbordarme. No era miedo lo que sentía, ni siquiera ira. Era una extraña mezcla de curiosidad y una especie de serenidad que solo puede venir de saber que has superado completamente tu pasado. Me levanté, alisé mi falda de tubo negra, ajusté mi blazer burdeos y recogí mi cabello en un moño profesional. Tomé una carpeta vacía como prop y caminé con paso firme hacia la sala de reuniones. A través del cristal, lo vi antes de que él me viera a mí. Estaba de espaldas, mirando por la ventana hacia el skyline madrileño. Estaba más delgado,
Su traje colgaba ligeramente de sus hombros, como si hubiera sido comprado para una versión más robusta de sí mismo. Su cabello, siempre perfectamente peinado cuando vivíamos juntos, mostraba algunas canas prematuras y parecía descuidado. Incluso desde la distancia, podía percibir la tensión en su postura, la ansiedad en cómo tamborileaba nerviosamente los dedos contra el cristal. Abrí la puerta sin hacer ruido y dije con voz profesional: «Señor Mendoza, soy la asesora que atenderá su caso». Carlos se giró, la sonrisa educada ya formada en sus labios, lista para cautivar a quien fuera que entrara por esa puerta. Era su táctica habitual, el encanto como herramienta de negociación. Lo había visto hacerlo cientos de veces con camareros, vendedores, colegas de trabajo, pero la sonrisa se congeló, transformándose en una expresión de incredulidad absoluta cuando nuestras miradas se encontraron. Sus ojos recorrieron mi figura de arriba a abajo, deteniéndose en mi placa identificativa que me acreditaba como directora, en mi traje de diseñador, en mis zapatos de tacón caros, en mi expresión serena e imperturbable. «¿Elena?», susurró, como si estuviera viendo un fantasma. «Directora Ramírez», corregí suavemente, extendiendo mi mano para un apretón formal. «Por favor, tome asiento. Tengo entendido que está interesado en un préstamo para consolidación de deudas». Su mano tembló ligeramente al estrechar la mía. Se sentó como un autómata, sin dejar de mirarme con ojos desorbitados. No tenía idea de que trabajaras aquí», balbuceó. «Hay muchas cosas que no sabes de mí, Carlos», respondí con una sonrisa educada pero distante. «Ahora cuéntame sobre tu situación financiera». Durante unos instantes, pareció incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Luego, como saliendo de un trance, comenzó a hablar atropelladamente. «La inmobiliaria. Los inversores se retiraron después de que el proyecto en Málaga fracasara. Tengo deudas con 3 bancos diferentes. La hipoteca está en mora y los prestamistas privados están presionando. Elena, yo no sé por dónde empezar». Mientras hablaba, tomé notas meticulosamente, asintiendo ocasionalmente, como lo haría con cualquier cliente en apuros. No había satisfacción en ver su caída, solo una extraña sensación de cierre, como si estuviera presenciando el final de un capítulo que había dejado inconcluso. «¿Y Sofía?», pregunté casualmente, mientras revisaba los números que había garabateado sobre el papel. «¿No puede ayudarte con esto?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Se pasó una mano por el pelo, un gesto nervioso que conocía bien. «Sofía y yo...». No funcionó. Me dejó hace 3 meses. Se fue a Barcelona con un fotógrafo que conoció en una sesión para la revista. No pude evitar una pequeña sonrisa irónica. La vida tiene formas curiosas de equilibrar las cosas, ¿no crees? Carlos bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. «Elena, lo que te hicimos, lo que yo te hice, fue imperdonable. He pensado en ti cada día. Te he buscado por todas partes. Tus padres no sabían dónde estabas, o no quisieron decírmelo». «¿Mis padres?», pregunté con genuina curiosidad. «Están devastados. La boda fue un desastre. Tu padre tuvo un ataque de ansiedad en medio de la ceremonia. Tu madre no deja de llamarme, preguntándome si he sabido algo de ti». Asentí lentamente, absorbiendo la información sin dejar que me afectara demasiado. Ya no eran mi familia. Eran simplemente personajes de una historia que había dejado atrás. «Volvamos a tu solicitud de préstamo», dije, regresando al tema profesional. «Basándome en lo que me has contado, necesitarás presentar garantías sólidas. El banco no puede aprobar consolidaciones de esta magnitud sin respaldo suficiente. Elena, por favor». Su voz se quebró mientras extendía su mano sobre la mesa, tratando de alcanzar la mía. Retiré la mano discretamente, manteniendo mi expresión profesional. «Dime qué necesito hacer. Haré lo que sea. No puedo perderlo todo». Lo miré fijamente. Este hombre que una vez había sido el centro de mi universo, ahora reducido a una sombra temblorosa suplicando mi ayuda. Y en ese momento, comprendí algo fundamental. Ya no sentía nada por él. Ni amor, ni odio, ni siquiera rencor. Era simplemente un cliente más, un rostro entre muchos que pasaban por mi despacho cada día. «Te enviaré con Rodrigo del Departamento de Préstamos Personales», dije, poniéndome de pie para indicar que la reunión había terminado.
Él te explicará todas las opciones disponibles y los requisitos necesarios. Carlos se levantó lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo sobrehumano. Elena, yo todavía te amo. Nunca dejé de amarte. Lo de Sofía fue un error terrible, una locura momentánea. Me detuve en la puerta y lo miré por última vez, no como la mujer que había sido su esposa, sino como la mujer en la que me había convertido, fuerte, segura, completa en mí misma. No, Carlos, dije suavemente. Nunca me amaste. Solo amabas la idea de mí, la mujer que podías moldear y controlar. Pero esa mujer ya no existe, y te deseo sinceramente que encuentres lo que buscas. Ahora, si me disculpas, tengo una reunión en 5 minutos. Y con eso, salí de la sala, cerrando no solo la puerta tras de mí, sino también el último capítulo pendiente de mi pasado. Esa noche no pude dormir, no porque estuviera alterada por el encuentro con Carlos, sino porque mi mente no dejaba de analizar cada detalle, cada expresión, cada palabra dicha y no dicha. Era como revisar un expediente particularmente complejo, solo que este expediente era mi vida anterior. Me levanté antes del amanecer y salí a correr por el Parque del Retiro, una rutina que había adoptado en los últimos meses. El aire fresco de la mañana aclaró mis pensamientos mientras mis pies golpeaban rítmicamente el suelo. Había algo liberador en ese movimiento constante, en la sensación de avanzar, literalmente, hacia adelante. Cuando llegué al banco, encontré un mensaje de Rodrigo en mi bandeja de entrada. El señor Mendoza no cumple con los requisitos mínimos para la consolidación. Múltiples impagos en su historial reciente, activos sobrevalorados, ingresos insuficientes. ¿Cómo procedo? Me quedé mirando la pantalla, reflexionando sobre la ironía de la situación. Yo, que una vez había dependido económicamente de Carlos, ahora tenía en mis manos su futuro financiero. Una palabra mía podría facilitarle un préstamo que no merecía según los estándares del banco, o podría dejarlo hundirse en el pozo que él mismo había cavado. Recordé cómo, durante nuestro matrimonio, Carlos siempre había tomado las decisiones importantes sin consultarme realmente, cómo había asumido que yo no entendía de cosas de dinero a pesar de mi formación en economía, cómo había invertido nuestros ahorros en proyectos inmobiliarios de alto riesgo, convencido de su infalible instinto para los negocios. Sigue el protocolo estándar, respondí finalmente a Rodrigo. Sin excepciones. No era venganza. Era simplemente justicia. El banco tenía reglas por una razón, y ni siquiera yo podía permitirme pasarlas por alto por motivos personales, fueran estos positivos o negativos. A mediodía, mientras revisaba unos informes en mi despacho, Marta me informó que Carlos estaba de nuevo en recepción, esta vez preguntando específicamente por mí. Dile que estoy en una reunión, respondí sin levantar la vista de mi trabajo. Pero Carlos no se dio por vencido tan fácilmente. Volvió por la tarde, y al día siguiente, y al otro, cada vez con una nueva excusa, cada vez más desesperado. Al 5.º día, decidí enfrentarlo directamente. Lo recibí en mi despacho, no en la sala de reuniones. Quería que viera lo que había logrado, no por vanidad, sino para establecer claramente la nueva dinámica entre nosotros. Esto tiene que parar, Carlos, dije sin preámbulos cuando se sentó frente a mí. Estás acosándome en mi lugar de trabajo y eso es inaceptable. Elena, por favor, suplicó, su voz quebrada por la desesperación. Van a embargar la casa. Todo lo que construí se está desmoronando. Solo necesito que intercedas por mí, que les expliques que soy de confianza, que puedo recuperarme de esto. Lo observé detenidamente. Carlos siempre había sido atractivo, con ese tipo de belleza mediterránea que envejecía bien, pero ahora parecía una versión demacrada de sí mismo. Ojeras profundas, arrugas nuevas alrededor de los ojos, un temblor sutil en las manos. Parte de mí, una parte pequeña y distante, sentía lástima por él, pero otra parte, la parte que había aprendido a protegerse, reconocía los viejos patrones. ¿De verdad crees que eres de confianza, Carlos?, pregunté suavemente. Después de cómo traicionaste a tu esposa con su propia hermana, después de cómo manejaste tus finanzas. Los números no mienten, y tus números cuentan una historia de irresponsabilidad y malas decisiones. La gente comete errores, respondió, su voz apenas audible. Yo he cometido errores terribles. Lo sé, pero puedo cambiar.
Estoy cambiando. No se trata de si puedes cambiar o no, expliqué con calma. Se trata de que el banco no puede asumir ese riesgo. No sería ético ni responsable de mi parte aprobar un préstamo que todos los indicadores sugieren que no podrás devolver. Carlos me miró con una mezcla de incredulidad y desesperación. ¿Ético? ¿Me hablas de ética después de lo que te hice? ¿No quieres verme sufrir? ¿No quieres vengarte? Su pregunta me tomó por sorpresa. No porque no hubiera pensado en ello, sino porque revelaba cuán poco me conocía realmente, incluso después de 5 años de matrimonio. No, Carlos, respondí con sinceridad. No quiero verte sufrir, y ciertamente no voy a comprometer mi integridad profesional por una venganza personal. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando el bullicio de Madrid a nuestros pies. La venganza requiere energía, requiere mantener vivo el rencor, seguir conectada emocionalmente contigo. Y francamente, ya no tengo espacio en mi vida para nada de eso. Me giré para mirarlo directamente. No te odio, Carlos. No te amo. No siento nada por ti. Y esa es quizás la forma más completa de haber superado lo que me hiciste. Vi cómo mis palabras lo golpeaban más duramente que cualquier insulto o rechazo explícito. Para un hombre como Carlos, la indiferencia era peor que el odio. El odio al menos significaba que seguía siendo importante, que seguía ocupando un espacio significativo en mi vida. Entonces, ¿no hay nada que puedas hacer?, preguntó finalmente, su voz derrotada. Suspiré y volví a sentarme frente a él. Como directora del banco, no. Los criterios son claros y tu situación no cumple con ellos. Pero puedo ofrecerte un consejo profesional. Vende los activos que aún tienes valor antes de que los embarguen. Negocia planes de pago con tus acreedores. Busca un trabajo estable aunque sea por debajo de tus expectativas. Y reconstruye tu historial crediticio poco a poco. Le entregué una tarjeta de visita. Este es un asesor financiero independiente que trabaja con casos como el tuyo. Es discreto y realista. No te prometerá milagros, pero puede ayudarte a evitar lo peor. Carlos tomó la tarjeta mecánicamente, mirándola como si no entendiera qué era. ¿Por qué me ayudas después de todo?, murmuró confundido. No lo hago por ti, respondí honestamente. Lo hago por mí, porque la persona en la que me he convertido no abandona a nadie a su suerte, ni siquiera a quienes la lastimaron. Esa es la diferencia entre nosotros, Carlos. Se levantó lentamente, guardando la tarjeta en el bolsillo de su camisa arrugada. Por un momento pareció querer decir algo más, tal vez intentar un último acercamiento sentimental, pero algo en mi expresión debió disuadirlo. Gracias, dijo simplemente, y se dirigió hacia la puerta. Carlos. Lo llamé cuando estaba a punto de salir. Se giró, un destello de esperanza en sus ojos cansados. Te deseo lo mejor, sinceramente. Espero que encuentres tu camino. La esperanza en sus ojos se apagó, reemplazada por la comprensión de que realmente lo había dejado ir. No con ira, no con dolor, sino con una paz que él probablemente nunca entendería. Después de que se marchó, me quedé mirando la puerta cerrada durante largo rato. No sentía el triunfo que quizás habría esperado sentir hace unos meses. No había satisfacción en ver caer a quien una vez me lastimó. Solo había una tranquila certeza de que había actuado según mis valores, no según mis heridas. Esa noche, al volver a casa, recibí un mensaje de un número desconocido. Era mi madre. Elena, tu padre está en el hospital. Infarto. Por favor, llámame. Miré el mensaje durante mucho tiempo, los sentimientos encontrados batallando en mi interior. Parte de mí quería ignorarlo, seguir adelante con la vida que había construido sin ellos. Pero otra parte, la parte que había aprendido a ser más fuerte que sus heridas, sabía lo que tenía que hacer. Respiré hondo y marqué el número. No por ellos, sino por mí. Porque perdonar no significa olvidar, y ciertamente no significa volver a donde estabas antes. Perdonar significa liberarte a ti mismo del peso del rencor, abrir la puerta a nuevas posibilidades, incluso cuando esas posibilidades son inciertas y frágiles. «¿Mamá?», dije cuando respondió. «Soy Elena. Cuéntame qué ha pasado». El hospital Gregorio Marañón estaba en silencio cuando llegué, pasada la medianoche. Las luces fluorescentes del pasillo zumbaban suavemente, creando esa atmósfera artificial tan característica de los hospitales. Mi madre estaba sentada en la sala de espera, envejecida 10 años en los meses que no la había visto.
Cuando levantó la vista y me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. No corría a abrazarla. No sentí ese impulso inmediato que debería sentir una hija al ver a su madre en un momento de crisis. Simplemente me senté a su lado, manteniendo una distancia prudente, tanto física como emocional. «¿Cómo está?», pregunté, mi voz tranquila y controlada. «Estable», respondió, secándose las lágrimas con un pañuelo arrugado. «El médico dice que fue un aviso, no un infarto grave. Tendrá que cambiar su estilo de vida, vigilar su alimentación, hacer ejercicio». Asentí, procesando la información. Mi padre siempre había sido un hombre de excesos. Buena comida, buen vino, cigarros caros, horas interminables de trabajo. La receta perfecta para un corazón exhausto. «¿Puedo verlo?», pregunté. Mi madre asintió, señalando hacia una habitación al final del pasillo. «Está dormido». Los sedantes. Caminé sola hacia la habitación. Cada paso resonaba en el suelo de linóleo, marcando un ritmo que parecía contar los meses de ausencia, los silencios, las palabras no dichas. Mi padre yacía en la cama de hospital, conectado a máquinas que monitoreaban sus constantes vitales. Parecía pequeño y frágil, despojado de la autoridad patriarcal que siempre había ejercido en nuestra familia. Sus manos, que yo recordaba fuertes y seguras, firmando documentos importantes o sirviendo vino en las cenas familiares, descansaban inertes sobre la sábana blanca. Me senté junto a su cama y lo observé respirar. No sabía qué sentir. No había odio, pero tampoco había ese amor incondicional del que tanto hablan las películas y los libros. Había una especie de tristeza difusa, no tanto por lo que había sucedido entre nosotros, sino por lo que nunca llegó a ser. «Has venido», dijo de repente, su voz ronca y débil. No había abierto los ojos, pero de alguna manera había sentido mi presencia. «Sí», respondí simplemente. Abrió los ojos lentamente, parpadeando para ajustarse a la tenue luz de la habitación. «Te ves diferente», murmuró. «Soy diferente». Un silencio largo se instaló entre nosotros. No era un silencio cómodo, pero tampoco estaba cargado de tensión. Era más bien un silencio de reconocimiento mutuo, de aceptación de que algunas distancias no pueden ni deben ser acortadas demasiado rápido. «Lo que hicimos», comenzó, pero lo interrumpí suavemente. «No he venido a hablar de eso», dije. «He venido porque eres mi padre y estás enfermo. Eso es todo». Asintió lentamente, cerrando los ojos de nuevo. «Gracias», susurró. Me quedé con él hasta que volvió a dormirse, y luego regresé a la sala de espera. Mi madre seguía allí, mirando sin ver un programa de televisión en el pequeño monitor colgado en la pared. «Me voy a casa», le informé. «Tengo que trabajar mañana, pero volveré por la tarde para ver cómo sigue». Ella me miró sorprendida, como si hubiera esperado que me quedara toda la noche, que dejara mi vida en pausa por esta crisis familiar. ¿Dónde vives ahora?», preguntó tímidamente. «En Chamberí», respondí, sin entrar en detalles. «Trabajo en el Banco Ibérico». Sus ojos se abrieron con sorpresa. «¿El banco? Pero si tú nunca...» «La gente cambia, mamá», dije suavemente. «A veces porque quiere, a veces porque no tiene más remedio». Durante las siguientes semanas establecí una rutina. Trabajaba durante el día, visitaba a mi padre en el hospital por la tarde y luego volvía a mi apartamento. No eran visitas llenas de conversaciones profundas o reconciliaciones dramáticas. Eran más bien pequeños actos de presencia, un puente frágil tendido sobre un abismo de desconfianza y dolor. Nunca preguntaron por Carlos, nunca mencionaron a Sofía, y yo agradecí ese silencio tácito sobre temas que ya no tenían poder para lastimarme. Mi padre fue dado de alta 3 semanas después. No los invité a mi apartamento, ni acepté su oferta de volver a la casa familiar hasta que todo se arreglara. Algunos puentes pueden reconstruirse, pero otros deben permanecer como están, transitables pero distantes. En el banco, mi carrera seguía floreciendo. El proyecto con la empresa tecnológica valenciana había sido un éxito rotundo, abriendo nuevas oportunidades de negocio en Latinoamérica. Fui ascendida a directora de préstamos estratégicos, con un equipo más grande bajo mi supervisión y una oficina con vistas al Paseo de la Castellana. Una tarde de primavera, 6 meses después del episodio con Carlos,
Pilar me invitó a tomar un café en la terraza del último piso del banco. El sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, iluminando los edificios históricos y modernos que componían el horizonte de la ciudad. El comité ejecutivo está considerando tu nombre para la dirección regional, me informó sin rodeos, mientras revolvía su café con leche. Serías la directora más joven en la historia del banco, y la segunda mujer en ocupar ese puesto. Me quedé sin palabras por un momento, tratando de procesar lo que acababa de decirme. ¿La primera fuiste tú?, pregunté finalmente. Pilar sonrió, esa sonrisa enigmática que nunca revelaba demasiado. Por supuesto, alguien tenía que abrir el camino. Tomé un sorbo de mi café, contemplando el horizonte de Madrid, la ciudad que había sido testigo de mi caída y mi resurgimiento. ¿Crees que estoy lista?, pregunté, no por inseguridad, sino por honesta curiosidad. Pilar me estudió durante un largo momento. Creo que estás más que lista. Has construido algo extraordinario a partir de las cenizas, Elena. No solo una carrera, sino una vida completa, en tus propios términos. Esa noche, subí a la azotea de mi edificio con una copa de vino tinto. La ciudad se extendía bajo mis pies como un manto de luces, vibrante y llena de posibilidades. Pensé en la mujer que había sido apenas un año atrás, rota, perdida, abandonada. Y pensé en la mujer en la que me había convertido, fuerte, clara, en paz. No había tenido noticias de Carlos desde nuestro último encuentro en mi oficina. Según me había contado Rodrigo, había vendido la casa antes de que fuera embargada y se había mudado a Valencia para trabajar en la empresa de un antiguo amigo. Sofía, por lo que había visto en redes sociales, seguía en Barcelona con su fotógrafo, publicando imágenes de una vida aparentemente perfecta. Mi relación con mis padres seguía siendo compleja y distante, marcada por almuerzos ocasionales en terreno neutral, conversaciones educadas pero superficiales, y la comprensión mutua de que algunas heridas necesitan más que tiempo para sanar. Necesitan una transformación completa de la dinámica que las causó. A veces me preguntaba si algún día encontraría el amor de nuevo. No el tipo de amor que te consume y te define, sino el tipo de amor que te complementa y te respeta. Había tenido algunas citas, algunas conexiones interesantes, pero nada que sintiera urgencia por cultivar. Estaba bien así, descubriéndome primero a mí misma, estableciendo mis propios límites y deseos antes de compartirlos con alguien más. Mi historia no era una de venganza, como le había dicho a Carlos. La venganza requiere mantener vivo el dolor, alimentarlo, convertirlo en el motor de tus acciones. Mi historia era una de transformación. No había sobrevivido a la traición. La había metabolizado y convertido en fuerza. Desde aquella azotea en Madrid, con el viento primaveral jugando con mi cabello, levanté mi copa en un brindis silencioso. No por Carlos, no por mi familia, ni siquiera por Pilar o el banco. Brindé por mí misma, por la mujer que había encontrado en medio de la tormenta, por la vida que había elegido construir. Y si pudiera hablar con la joven que fui, esa chica asustada que salió bajo la lluvia con una maleta y el corazón roto, le susurraría suavemente al oído: nunca estuviste sola, siempre fuiste suficiente, y lo que viene ahora es más hermoso de lo que jamás podrías imaginar.